Juan capítulo 10, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Posteriormente, en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 11, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Padre Celestial, el hecho solo de abrir tu palabra, Señor, sabemos que tu Espíritu está trabajando. Sabemos que tu palabra es viva, eficaz. Sabemos que tu palabra nos redarguye, nos enseña, corrige, pero también nos alienta, nos da esperanza y nos muestra realmente el futuro que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, Señor, esta tarde te pido humildemente, Señor, que tú pases delante, que tú hables, Señor. Tú conoces mi necesidad y tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Y que todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Primero que nada, parecieran dos lecturas que están inconexas. Y pareciera, porque hablando en Juan, vemos que es Jesús mismo que está hablando. Y en Apocalipsis ya no está Jesús, sino que está hablando su espíritu. El mismo Dios, por supuesto, está hablando a las 7 iglesias, pero en este caso a la iglesia de Filadelfia. ¿Y cómo podríamos resumir un poco esto? La primera lectura de Juan 10, Cristo mismo se muestra y se define, podríamos decir, como el buen pastor, el camino, la puerta, como el líder divino, y enfatiza que las ovejas oyen
y conocen su voz y le siguen. Y Él las guía a buenos pastos, a buen alimento, las protege. En contrapartida, enfoca a los falsos pastores como salteadores, ladrones, incapaces de proteger a las ovejas de los lobos. Pero también en la segunda parte encontramos de la lectura Apocalipsis, nos encontramos al mismo Señor como un administrador, como un proveedor, abriendo una puerta segura para los fieles de la iglesia de Filadelfia. Estas lecturas son casi de 2000 años. Están caducas, están pasadas de moda o son solo historia antigua. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Biblia está pasada de moda? Que la Biblia ya no se usa. Y lo vemos a veces en personas jóvenes, en personas que capaces, con intelectual, con estudios, con un conocimiento amplio de lo que es la vida. Y no miran para nada, no se basan en nada. Dice que la Biblia es retrógrada, que ya no tiene la misma eficacia. Pero, ¿qué podemos decir nosotros como creyentes? Rotundamente no. La palabra para nosotros, la palabra del Señor, la Biblia, es actual. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto para nosotros como creyentes tiene la misma validez de cuando fue escrita. Por eso decía viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo sí. Conocemos cómo fuimos creados. Conocemos el principio de los tiempos y a la vez conocemos el fin de los tiempos. Y toda esa gran historia, esa gran obra de teatro, a veces digo yo, donde lo único que cambia son los actores. Sí, porque nosotros que estamos aquí no somos los mismos actores de los tiempos de Jesús. Pero el creador de la obra de teatro, el director de la obra de teatro es el mismo. Y la obra es la misma. Lo único que han cambiado son los personajes. Y seguirán cambiando, porque nosotros iremos desapareciendo, pero vendrán nuevos actores. Por gracia y por misericordia de Dios, esta obra solamente sabemos que culminará cuando el Señor venga otra vez. Y ahí se cerrará la obra, se bajará el telón y vendrá realmente una o dos, o los aplausos o la tristeza y el llanto. Y esa es la historia, esa es la historia. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Sino que viajar en el tiempo, disfrutar, aprovechar conocimiento y todo lo que implica la palabra del Señor. ¿Para qué? Para nuestra edificación mutua, también para la salvación de todos aquellos a los cuales se le predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos muestra Juan? ¿Qué nos muestra Juan? Si ampliamos un poco la visión, encontramos que el Señor sigue obrando. Obró en ese tiempo, pero ahora en estos tiempos sigue obrando, sigue proveyendo, libra de los lobos, de los falsos pastores, falsos maestros, llevando a sus ovejas al refugio, a su redil, en el hueco de su mano. Dice que a los suyos lo esconde en el hueco de su mano. Si nosotros creemos que nosotros somos hijos de Él, tenemos que tener la paz, la tranquilidad, la certeza de saber que Él nos protege, nos guía, nos guarda, nos provee y nos esconde en el hueco de su mano. Y por muy negro que veamos las cosas, sabemos que Él nos sacará y nos sacará a victoria. Con esta parábola de Juan, vemos que los fariseos no entendían, no comprendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero nosotros a través de los tiempos podemos entender y comprender. Pero nosotros, que el Señor nos ha dado esa luz, el que el Señor nos ha quitado esa venda, podemos entender y comprender
la alegoría, la parábola de lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero en estos tiempos, a pesar de toda la modernidad, a pesar de todos los medios de comunicación tan amplios, extensos, que cogemos el móvil y hablaba con mi hermana que está en Chile, una voz clara, como si estuvieran frente a frente. Toda la tecnología que ha avanzado y realmente el hombre, el que no es creyente, no puede creer y entender que la palabra del Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, y tiene la misma eficacia, tiene el mismo poder y tiene la misma virtud. Que el Señor nos ayude a nosotros a transmitir esta visión de lo que es realmente la palabra del Señor, no solamente a través de Juan o de Apocalipsis, sino que todo el consejo, la palabra del Señor es el mismo. Dios mostrándose al hombre, Dios creador y hacedor, mostrándose al ser humano para poder que ellos vean quién es Dios y que busquen a Dios y que se arrepienten antes que llegue el tiempo donde por una u otra razón toda lengua confesará que el Señor es Dios y toda rodilla se doblará delante de su presencia. Ahí caerán todos, los poderosos, los que están encumbrados, los que se creen dioses, realmente quedarán postrados delante de la presencia del Señor y realmente ya no habrá para ellos oportunidad. Y el título de la predicación del mensaje esta tarde es Oportunidad y Consolación. Por eso que Dios cumplió. Vemos que en Juan cumplió. ¿Qué prometió? Que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Jesús cumplió. Tiempo más adelante vemos que Jesús fue entregado, fue crucificado, maltratado, fue muerto, sepultado. Pero lo más glorioso y lo más maravilloso, que resucitó al tercer día en cumplimiento a la promesa, a lo que había estipulado Dios que pasaría con el Señor Jesucristo. Y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de los que han creído en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto de creer, bueno, Andrés en la mañana lo explicaba, ¿no? Realmente es la obra de Dios a través de la gracia divina y a través de la misma fe, que no es nuestra, es dada por Dios para que podamos creer como hijos suyos, elegidos por gracia y por misericordia de Dios. Vemos que los que creyeron en ese tiempo ya han partido, ¿no? Quizás años atrás conocíamos a creyentes, pero también han partido. Pero ¿sabes lo grande de esto? Que lo resume muy bien Juan 17:20. Dice que cuando Jesús está intercediendo delante del Padre, ¿qué dice? Y te ruego por aquellos que van a creer. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Y esa es la resultante de este día. Es la resultante tuya. Tú, yo, somos la resultante de los que han creído y de los que han partido. Pero también hay otra tarea. Nosotros mismos tenemos que seguir la tarea, proseguir la tarea en el sentido de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que otros, por la palabra nuestra, no por nuestro poder, no porque nosotros los convenzamos, no es porque nosotros tenemos esa autoridad, es porque la gracia del Señor a través del mensaje del Evangelio alcance a otros. Ojalá a los de nuestra familia, ojalá a nuestros familiares, pero ojalá por aquellos que pasan por la calle también. Esa es ¿cómo podríamos decir? Prosigue la ruta que el Señor ha trazado hasta cuando Él diga basta y las puertas de la misericordia se cierren. Porque Él las cerrará. Él las cerrará. Así como en los tiempos de Noé, Él cerró el arca. Él cerró el arca. No fue Noé. Tremenda arca, Noé no tenía fuerza para poder cerrar una puerta. Es Dios mismo que cerró la puerta. La selló. Ya no hubo oportunidad. Y realmente, si nos vemos
nos podemos imaginar esa escena. Yo creo que sería desgarradora. Gente golpeando. Ahora creemos, ábrenos, creemos, ahora creemos. Realmente yo traslado un poco esa situación cuando sea el tiempo del Señor. Ahora creemos. Ahora creemos. Dice que pedirán, rogarán que las rocas caigan sobre ellos y no habrá oportunidad. Por eso, la tarea debe continuar. La tarea no debe parar. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, difíciles, la oposición es grande, se levantan muros poderosos, leyes, gobiernos, se levanta todo en contra del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. No nuestro mensaje. Nosotros somos los siervos, nosotros pasaremos. Lo que no pasará, la palabra, el poder, la autoridad, los designios de Dios no pasarán. Todo se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él cumplirá todo. Pero ¿cómo encaja o engrana Juan 10 a la carta de Filadelfia? Quería, para ubicarnos un poco, una guía geográfica. Haremos un turismo, ¿no? La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 140 a.C. por Átalo II, por amor a su hermano. Entonces Eumenes le llamó Filadelfia o amor fraternal, aunque cambió de nombre bajo el Imperio Romano. Si en este tiempo la ubicamos, está situada en la actual Turquía, provincia de Manisa, y su nombre actual es Alesir. Son muchos los indicios, y esto me llamó la atención, porque es cumplimiento de lo que pone Apocalipsis también. Dice, son muchos los indicios de la influencia cristiana en Filadelfia, porque la iglesia siguió fiel a Jesús a lo largo de los siglos posteriores al tiempo de Juan en la isla Patmos. Incluso cuando el Islam se convirtió en la religión predominante en la zona. En la primera parte del siglo XX todavía florecieron en Filadelfia 5 congregaciones cristianas. De las 7 iglesias de la provincia de Asia, solo la de Filadelfia ha permanecido a través de los siglos. Gracias al Señor por su fidelidad. Y eso lo podemos comprobar aquí mismo en Apocalipsis 3. Dice, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre esta tierra. Como Dios lo que promete lo cumple. Su sí es un sí eterno. No cambia, no cambia. Y por lo tanto demos gracias a Dios por esa fidelidad que tiene para los suyos y para los que esperan y confían en Él. Pero quisiera con la ayuda del Señor también que veamos cómo Dios cumplió y cumple las promesas, ya que el mensaje de las 7 iglesias sigue vigente. Es actual, hermanos, ya que las iglesias necesitan el mensaje de Apocalipsis, de las 7 iglesias. Porque hay distintos tipos de iglesias, ¿no? Si hemos leído, casi la mayoría hemos leído el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Todas diferentes. Viene el Señor y a cada una le lee la cartilla, podríamos decir, ¿no? Le lee la cartilla, tanto. Has cometido este error, estás en esto, has perdido el primer amor, no has quitado a la que profetiza. Y otro ejemplo, a la de Filadelfia y la de Mirna la encuentra aprobada. Pero fíjense que las 2 iglesias son las más pequeñas. Son las más pequeñas. Pero el Señor les habla y les dice que les da, como podríamos decir, la enhorabuena le da por su fidelidad, por su permanencia y porque no han claudicado y han seguido adelante a pesar de perder la fuerza, de no tener esa fuerza, ese empuje
para poder seguir adelante. Pero el mensaje de las 7 iglesias, como decía, es actual también ahora. Se necesita que el Señor, a través de los líderes, de los pastores, de los predicadores, sigan enviando este mensaje. Porque los tiempos son difíciles, el obstáculo es grande y realmente las iglesias, algunas iglesias se están desviando, están acomodando el evangelio, están haciéndolo más fácil para que la gente entre en masas, pero realmente no hay esa calidad de cristianos que debiera haber como en la iglesia de Filadelfia. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de orar, de pedir, de rogar que el Señor levante gente, líderes, con esa visión clara de que el servicio al Señor es por sobre todas las cosas para la honra y la gloria y para la extensión de su evangelio y nada más, para honrar el nombre del Señor y agradecer lo que el Señor sigue haciendo en la actualidad. También hay una premura para hacer advertencia, confrontación, instar al arrepentimiento, a la santidad. Es el tiempo oportuno para la misericordia. Una carta, una predicación, una exhortación a la esperanza. Andrés decía, la puerta de la esperanza. Sí, porque en Dios hay esperanza. En el mensaje de salvación hay esperanza. En el mensaje del Evangelio es una esperanza de vida eterna y del reino de los cielos. El ánimo al amor por Dios y para Dios y su gloria y su obra. Todo esto está involucrado en las dos lecturas. ¿Por qué? Porque vemos realmente cómo Juan 10 se refleja en el versículo 7 de Apocalipsis. Dice, se dirige al ángel de la iglesia. ¿Quién habla? ¿Quién habla aquí? Habla el Señor. Habla el Señor que está hablando a las iglesias. Cristo mismo, y vemos que habla en el sentido de poder ayudar, animar a la iglesia de Filadelfia. Veremos cómo Él dice, yo conozco tus obras, le dice, ¿no? Yo conozco tus obras. Como la verdad de esos fieles realmente es un ejemplo para nosotros. Aunque cansados, sin fortaleza, pero fieles, y el Señor reconoce esto. ¿Qué pensaría el Señor de la ciudad, de la iglesia de Ciudad Real? No pensemos en el edificio. Todos sabemos que es el continente, no el contenido. El contenido somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué pensaría el Señor de nosotros? ¿Nos podría tratar como la iglesia de Filadelfia? Cansados, agotados, pero fieles en la verdad, en la palabra. ¿O nos podría tratar como otras de las iglesias que aparecen en Apocalipsis? Ojalá que el Señor nos ayude a poder discernir y que podamos nosotros pedir al Señor que Él nos ayude y nos guíe y nos enseñe a que Él pueda tener un buen concepto de nosotros. Y el buen concepto lo podemos ver cuando dice, entra fiel y verdadero. Entra, tú que has sufrido, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que es la mejor recompensa que esperamos de los que ya han partido. Y ojalá que para nosotros sea la misma bienvenida. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Y qué otra característica tiene este que habla? Cristo es anunciado en Isaías 22. Él es el que tiene la llave. Es el que tiene la autoridad. Él es el único de abrir el sello, dice su palabra. Él tiene el poder administrativo y tiene el control incuestionable. Él tiene todo el poder y por eso Él se dirige y habla, corrige, enseña a las iglesias para que haya en ellos, dándole como decía el título, la oportunidad. La oportunidad
para que pueda haber un autoanálisis como iglesia, como individuo, como creyente, que es para nosotros también. Nosotros tenemos que hacer un chequeo, ¿no? Un chequeo a nosotros mismos, pero no con nuestros báramos. Nos tenemos que chequear con la palabra del Señor, que es un espejo en la cual nosotros debemos mirarnos y ver realmente, mejor cerrar los ojos, porque lo que vemos realmente a veces nos duele, nos hace daño, nos entristece y nos hace ver qué poca cosa somos delante del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero, ¿quién tenía la autoridad? Tenemos que el único digno de abrir el sello, como dice Apocalipsis también. La perfección de Cristo, el Cristo sin pecado, Cristo Rey, Cristo la verdad y la vida, y todo lo yo soy del Evangelio de Juan. Aquí combinan, conjuntan todo lo que dice, todo lo que es el Señor, todo lo que es Cristo, todo lo que demuestra que es Cristo. Realmente yo soy. Él no dice yo soy una puerta, yo soy la puerta. Yo soy la vida. Él es el único camino. No hay muchos caminos. Dice que todos los caminos terminan en Roma, ¿no? Dice un refrán, ¿no? Pero en este camino, el único camino que lleva al reino de los cielos es a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos enfatizar. No hay muchos caminos, no hay muchas religiones. Sí, religiones hay muchas, pero la única verdadera es la que pasa a través del Señor Jesucristo. La única. Y por lo tanto, eso debe mantenerse en nuestra mente, en nuestra conversación, o cuando van a predicar a la plaza, o en conversaciones con alguien, debe prevalecer eso, que el único camino es a través del Señor Jesucristo. En el único hay salvación y vida eterna. Aquí es donde engrana Juan 10. El soberano, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El Dios omnipotente, omnipresente, que está aquí en esta tarde, que está aquí cuando tú vas caminando, que está contigo por delante y por detrás. Es tu protector, aquel que te protege, aquel que te libra. Ese es nuestro Dios. Y a la vez, como decía anteriormente, nos envió a su Espíritu Santo, el cual nos redarguye y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. Le dice a los filipenses, pero también yo decía anteriormente, nos los dice a nosotros también. Él conoce nuestras obras. ¿Hay algo que el Señor no conozca de nosotros como iglesia de Cristo? Pero aquí hay que aclarar algo. Yo creo que es bueno que lo miremos. Primero que nada, si el Señor nos conoce, ¿no? Pero aquí, enfrentados a su palabra, realmente aquí no habla que conoce todo lo que te está pasando, que está analizando tu vida cotidiana, la salud, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. No. Él está escudriñando nuestro corazón. Él está escudriñando nuestros actos. Él lo está haciendo porque Él tiene el poder y la autoridad. Y por lo tanto nosotros, si somos suyos, le pertenecemos. Y Él hará lo conveniente con cada uno de nosotros. Y lo hará para su gloria y su honra, no para nosotros. Y por lo tanto, como decían, realmente nosotros, ¿qué podemos hacer? Enfrentados al Señor, ¿qué podemos hacer? Nada. Él conoce, dice, hasta lo inconfesable nuestro. Él conoce hasta la intención del corazón. Hermanos, enfrentados a su palabra, nosotros quedamos desnudos. No hay nada que podamos decir o presentar un certificado de baja laboral, podríamos decir, ¿no? No podemos presentar nada delante del Señor, porque Él nos conoce y conoce, como dice, hasta la intención del corazón. El Señor está escudriñando el servicio, mi fidelidad, si guardo tu palabra,
sus enseñanzas, mi comunión, mi santidad, servicio, la lucha espiritual. Y lo mismo hizo con los filipenses y lo hace con nosotros también. Ellos salieron aprobados. Y nosotros, que el Señor nos ayude, hermanos, y que cuando el Señor termine con nosotros podamos tener un aprobado. Estás aprobado. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decir con gozo, por pura gracia y por pura misericordia tenemos entrada. Porque méritos propios no tenemos, hermano. Ojalá que Él nos encuentre así delante del Señor. Pero si tenemos que pasar por las manos del alfarero, ¿qué hace el alfarero? Coge el barro, lo estruja, lo moldea, le hace la figura que Él quiere. Pero ¿qué va haciendo? Va quitando las impurezas, las piedras. ¿Para qué? Para que seamos vasos para la honra y la gloria del Señor. ¿Duele? Duele, porque hay cosas que nos gustan, hay cosas que queremos, que las aferramos y las metemos en nuestro corazón. El hermano Federico Webb decía que el corazón nuestro lo tenemos como esos edificios con cientos y cientos de habitaciones y todas las tenemos con llave, ¿no? Y dice que poco a poco el Señor va quitando las llaves, abriendo las puertas del corazón. Pero siempre hay alguna que se resiste, que amamos ese lugar. Y realmente hasta eso tenemos que nosotros entregarlo delante del Señor. Porque Él es el dueño de nuestro corazón. Y por lo tanto, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero si tenemos que arrepentirnos, pedir perdón delante del Señor, yo creo que el ejemplo que realmente impacta a veces es cuando el fariseo y el publicano, ¿no? ¿Qué decía el publicano? Tirado en el suelo decía, sé propicio a mi pecador. Realmente, por eso no tenemos excusa. No tenemos ningún certificado, ningún papel que podamos presentar delante del Señor y decir, es por esto que hago aquí. La confesión de pecado y el arrepentimiento habrá consolación. Y esa es la otra palabra del mensaje. Oportunidad y consolación. Pero para que haya consolación tiene que haber arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento tiene que haber contrición de pecado y de realmente reconocer que hemos fallado delante del Señor. Y a veces, hermanos, es muy difícil. Es difícil por nuestro orgullo. Por nuestro orgullo. Pero podemos actuar como lo hizo David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y quita todo lo que impide realmente una comunión contigo. Porque lo que perdemos, hermanos, no perdemos la salvación, perdemos la comunión con el Señor. Y podemos estar arrinconados, tirados, hasta que no reaccionamos como el hijo pródigo y volviendo en sí. ¿Cuántas personas conocemos que han estado en esta situación? A lo mejor nosotros mismos. ¿Cuántas personas conocemos? Han tenido que llegar al fondo, a lo más bajo, realmente. Son hijos de Dios, pero han tenido que llegar al fondo para poder volver en sí y que el Señor los coja, los restaure, los rehabilite. Y todo por puro amor, por pura gracia y misericordia. ¿Qué encontramos también más aquí? La puerta, digo yo, de la oportunidad. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Lo que Dios abre, nadie cierra. Y lo que Dios cierra, nadie abre. Y ese es el poder de nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es esta puerta? ¿Para quién es esta puerta? ¿Quién es la puerta? Realmente podemos ver que la puerta es nuestro Señor Jesucristo.
la única puerta, el único camino, la única verdad, la única vida, el único Dios verdadero. Él es la puerta. Y por lo tanto los que pasan a través de Él hallarán salvación, vida eterna, alimento espiritual, consuelo y todo lo que el Señor ofrece a través de su palabra para los que esperan y confían en Él. ¿Para qué es esta puerta? Si nos ceñimos con la historia, como decía al principio, de la iglesia de Filadelfia, vemos que realmente el Señor abre esta puerta en Filadelfia. ¿Para qué? Para que la extensión del Evangelio siguiera adelante. Los filipenses tenían mucha oposición, tenían los mismos judíos, sinagogas, dice Jesús, le pone como sinagogas de Satanás, a todos aquellos que iban en contra de que entraran otras personas que no fueran judíos. Cuando ya la puerta de la misericordia se había abierto a los gentiles a través del mensaje de Pablo, como hemos estudiado, realmente vemos que realmente cuando Pablo traspasa y va más allá hacia los gentiles, vemos que esa puerta se abre, pero hubo hostigamiento, esa en contra de lo que realmente los preceptos judíos, que no querían que nadie realmente conociera realmente el mensaje del Evangelio. Cuando Dios lo había prometido en el principio de los tiempos, de los lomos de Abraham habría una descendencia innumerable como las estrellas, como la arena del mar. Y ahí estábamos incluidos nosotros, hermanos. Nosotros, por gracia y por misericordia. Nosotros que no éramos judíos, hemos sido alcanzados por la gracia y por la misericordia y por la promesa del principio de los tiempos. El tránsito por esa puerta que abre el Señor ahí en Filipenses trajo como consecuencia también que todos los que quisieran escuchar, atender y creer podían pasar por esa puerta que no da al mundo, sino que da al reino de los cielos. Y esa puerta todavía, hermanos, sigue abierta. Todavía es efectiva. Por eso decía que la palabra de Dios es ayer, hoy, por los siglos. Y por lo tanto este ofrecimiento de parte del Señor aquí en la iglesia de Filipenses, realmente vemos que todavía es actual. Todavía puede pasar gente para el reino de los cielos. Y fue abierta por Él. Y un día, como decía anteriormente, un día se cerrará. Pero por ahora hay una premura, hay una urgencia a que todos los que puedan, todos los que crean, pasen por esa puerta para poder ser salvos. Pero la oposición sigue, es fuerte. La oposición sigue y seguirá. Porque Satanás está yo pienso que está como en una efervescencia, como que es más poderoso. ¿Pero por qué es más poderoso? ¿Por qué se ve más poderoso? Porque está herido. Porque está herido de muerte. Y un animal, una bestia herida es más peligrosa que una bestia normal. Y quiere desatar todo su poder, toda su autoridad. Incluso tratar de alcanzar al escogido del Señor. Pero lo más grande y maravilloso que nosotros tenemos en nuestra defensa. Tenemos al León de Judá, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Y por lo tanto nada ni nadie dice que las puertas del Hades no prevalecerán para la iglesia. Y la iglesia eres tú, soy yo y todos los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Satanás ha puesto, podríamos decir una palabra que se usa mucho, ha puesto toda la carne en el asador. Ya quiere hacer su último asado, ¿no? Su última parrillada. Y ya quiere hacerla. Y por lo tanto ha puesto todo su poder, toda su autoridad. Pero lo único que podemos decir que realmente podrá hacer todo lo que quiera, lo que Dios le permita hacer. Y por lo tanto los escogidos del Señor serán librados, serán protegidos, porque el Señor lo ha prometido. Y cuando Él dice que Él lo cumplirá, es porque Él lo cumplirá, porque Él es fiel y siempre se ha sido fiel. Pero también la otra pregunta es, ¿para quiénes?
aparte de todos los inconversos, para todos los que pasan por la calle, a los que hablas tú con tus amigos en el colegio, en el trabajo, para todos ellos, sabes, hermano, esta puerta también es para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también necesitamos. Es para mí esa puerta, es para ti, para ti. Es para entrar en la comunión con el Señor, al conocimiento a través de su palabra, de sus enseñanzas, de los misterios de la palabra. Para lo privado, tú y tu Señor, tú y tu Señor. ¿No el mismo Señor te dice, entra en tu aposento en lo íntimo, ora al Señor, habla con Él y Él te responderá? Esa puerta es para eso también, para el cansado, para el fatigado, para que está el cansado en el camino, para aquel que está herido, para aquel que está decepcionado, para aquel que le flaquean las fuerzas, que realmente para aquel que ha perdido un poco la visión hacia el reino de los cielos. Uso la palabra que decía Andrés, es la puerta de esperanza para el reino de los cielos. Es la puerta que los creyentes llaman la última puerta antes de presentarse delante de la presencia del Señor también. Toda esta es figurativo, yo sé que es figurativo, pero es realmente como que nosotros tenemos esta oportunidad de entrar por esa puerta y saber que habrá consuelo, habrá paz, habrá enseñanza. No la paz del mundo, la paz que da el Señor para aquellos que esperan y confían en Él. Y por lo tanto, Él dice que nos recibirá, Él nos acunará y podremos estar seguros. A veces no estás cansado, hermano, decepcionado. Todos yo creo que pasamos por los valles. Pero aunque estemos allí, dice, tu vara y tu callado dan aliento. Esa es la verdad. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando luchaban contra los amalecitas, Moisés se cansó, estaba cansado de la lucha, del liderazgo. ¿Y qué hicieron? Aarón y Hur lo sentaron en una piedra y levantaron sus brazos y vencieron a los amalecitas. Nosotros, ¿en quién podemos confiar? Que Él nos levante, que el Señor levante nuestros brazos para que poder seguir adelante y poder cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Él tiene un plan y lo cumplirá por sobre todas las cosas. Nosotros al cruzar esta puerta, el Señor nos renueva fortaleza. Al cruzar esta puerta habrá alimento espiritual, paz. La puerta está abierta de mi marcha hacia la morada celestial. Tengo que cruzar esa puerta también. Y por lo tanto esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes. Pero a la vez es una puerta de oportunidad para poder nosotros, si analizamos nuestra vida, reconciliarnos con Dios. Dice, sí, hoy es el día de salvación, pero también hoy es el día de reconciliación con el Señor. Porque si nos reconciliamos con Él, nos arrepentimos, realmente habrá consuelo, habrá esperanza, habrá seguridad, habrá esa tranquilidad de saber que estamos en las manos del Señor y Él hará misericordia. Satanás ha pedido, dice, zarandearnos como a trigo. Y lo hace. Y lo hace. Porque el Señor se lo permite, ¿eh? Porque el Señor se lo permite. Pero a veces nosotros mismos, con nuestra actitud, con nuestras cosas, también
nos apartamos de la comunión con el Señor y somos zarandeados por el mundo y tenemos que volver en sí y reconciliarnos con el Señor. Que el Señor nos restaure, hermanos, que nos ayude, pero que podamos seguir pregonando, fortalecidos por la seguridad, por la promesa que el Señor abrió esta puerta en los filipenses y a través de Pablo y de todos los que predicaban, decía que el Señor había abierto puertas, pedía oración para aquellos que iban predicando el Evangelio, para que les abriera puertas, pero también, a pesar de la oposición, clamaban por aquellos que estaban en esta lucha, porque sabían que realmente estaban cumpliendo un plan perfecto de parte del Señor, y era realmente el inicio de lo que sigue hasta ahora y seguirá hasta cuando el Señor no disponga otra cosa. ¿Cómo podríamos concluir? ¿Qué dice Apocalipsis también? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero también hay un ofrecimiento. Yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo sé que se ocupa a veces en el evangelismo esto, pero está hablando a creyentes. En el Apocalipsis está hablando a creyentes. Y por lo tanto, el mensaje es para ti y para mí. Yo no sé cómo está tu condición y tú no sabes cómo está mi condición, pero el Señor la conoce y está llamando, está golpeando, está pidiendo. Ahora, como decimos siempre, la pelota está en tu tejado. La oportunidad está. ¿Quieres tener consolación? La oportunidad está, el llamado está. Sigamos rogando al Señor por las oportunidades, tanto de evangelismo como de reconciliación para con Dios. Las puertas de la misericordia seguirán abiertas mientras la palabra del Señor siga proclamándose. Mientras haya fieles como filipenses, mientras haya aquellos que a pesar de poca fuerza sigan adelante y que todo lo que el Señor permita hacer sea realmente con su guía, con su dirección, con el poder del Espíritu Santo y para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que así sea, hermanos, y el Señor sea en todo y por todo, sea glorificado. Amén. Señor, ¿quiénes somos, Señor? Realmente no somos nada, Señor. Dice que somos como el polvo en la pesa del mercader. Somos una llaga podrida de la cabeza a la planta de los pies, Señor. Y por pura gracia y por pura misericordia, tú nos tienes en pie, Señor. Pedimos que tú sigas con nosotros, Señor. Tú que conoces mi condición y la condición de los que estamos aquí, realmente sigue trabajando, Señor. Te necesitamos. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el que cambia, transforma, da nueva vida, nueva esperanza, nuevos ánimos, nueva fuerza. Y a ti acudimos en esta tarde, Señor. Y que en todo y por todo tú seas reverenciado, glorificado y exaltado, Señor. Perdónanos, Señor. Sigue con nosotros, Señor. No quite, como decía David, no quite de nosotros tu Santo Espíritu, Señor, sino que vivifícanos y ayúdanos, porque te lo pido y te lo ruego en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.